Y vamos a ver si tenemos suerte este fin de semana y alguno de ustedes se puede, no sé si enriquecer, pero al menos llevarse un pellizquito, y esta vez sí, de la manera más legal posible, con el gordo de la lotería de Navidad. Vamos a ponernos en lo mejor, vamos a ponernos en qué nos toca, qué hacemos con el dinero que recibimos si efectivamente tenemos suerte en ese sorteo del gordo. Juan Aro es director de la Escuela de Inversión. Juan, bienvenido, buenas noches. Luis, muchas gracias. Bueno, entiendo que lo primero, y de hecho creo que lo que les ocurre a muchos de los afortunados, es darse un capricho, ¿no? ¿Hasta dónde es aconsejable que llegue ese capricho o directamente tú no aconsejas que haya ningún capricho a quien le toque el gordo el domingo? Bueno, lo primero que yo creo que antes de empezar a hablar de caprichos, ¿no? Y de ver qué hacemos con ese dinero, quizás lo más sensato es pensar, como hace cualquier inversor inteligente, que bueno, pues se prepara para ese momento esperado. Si yo compro un mécimo lotería y creo que me puede tocar, lo primero que hago es hacer un seguro de los muchos que hay, donde voy a pagar entre 0,25 a 3 euros, depende de la compañía de seguros. ¿Para qué? Pues para evitar que lógicamente tenga que reducirse la cuantía del premio, porque el que primero cobra, como tú sabes, José Luis, es Hacienda. Hacienda es nuestro socio desde que nacemos y él siempre quiere su parte. Entonces, como buen previsor, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues ¿por qué no contratar un pequeño décimo, pagar un eurito, una cosa así, por ese seguro? Y si toca, ahí el seguro lo que va a hacer es pagar la parte que te corresponde a ti, que son muchos miles de euros, lo pagaría el seguro, con lo cual tú recibes de forma íntegra el premio. Y contestando a tu pregunta, efectivamente, yo no soy partidario de coger algún capricho. Una forma también inteligente de hacer eso, de evitar que tengas que meter mano al premio y gastártelo en cosas que sean más pasivos, ¿no? Lo que se denominan pasivos más que activos, pues sería, ¿por qué no poner ese capital en una sociedad y que fuese mancomunada, de tal manera que tú no podrías meter mano a ese premio si no es con la firma de una o más personas? Por lo tanto, eso es lo que yo haría. Pues la verdad es que esto que nos dices del seguro previo, yo creo que no forma todavía parte de la tradición, porque estamos hablando del gordo de la Navidad, que en buena parte es una tradición, pero si tienes suerte de que te toque, efectivamente es una de las mejores inversiones de la vida de cualquiera. Por 1 o 2 euros te garantizas los miles de euros que se lleva Hacienda de cada uno de los premios, digamos, importantes del sorteo del gordo. Porque, ¿cuáles son los principales errores que se cometen cuando llega una lluvia de dinero de estas características? Muy buena pregunta, José Luis. Pues mira, principalmente son 6, voy a ser muy breve. El primero con el que me encuentro muchas veces con gente que le cae un capital de repente, sea por lotería o no, es sobre todo en correr, ¿no? En las prisas, en intentar invertirlo y por tanto malgastarlo, como tú decías, con esos caprichos, invertir en pasivos que se van depreciando, no en activos que van apreciándose. El segundo sería no invertir en conocimientos, en conocer, bueno, pues esto que estamos hablando. Oye, ¿dónde metería yo el dinero para hacerlo crecer? Cada euro es un soldado, como digo yo, y ese soldado pues tenemos que alimentarlo para que nos dé más euros, más soldados. Ese sería el segundo, no invertir en esa parte de conocimientos o buscar en dónde invertir inteligentemente. El tercero sería pues muy alineado con el segundo, es contar con un experto práctico, alguien que haya hecho muchos tipos de inversiones. Hablabas hace un momentito del tema de la vivienda, pues ese sería uno de los lugares donde se debería invertir parte del premio. Y por tanto, bueno, pues necesitaríamos contar con un experto, porque si tú no eres una persona que has comprado y vendido muchos inmuebles, hay que contar con alguien que sí lo haya hecho y que nos pueda asesorar. Ese sería el tercero. El cuarto es lo que yo denomino comprar cocodrilos, que son muchas veces, bueno, pues comprar cosas que en vez de darnos dinero nos lo quitan, ¿no? Eso es lo que denomino cocodrilo y por tanto ser ahí muy férreo en no caer en ese cuarto error. El quinto es no diversificar. Hay mucha gente que recibe el premio de la lotería y rápidamente lo mete en una o dos cosas nada más, y yo soy partidario de, sean 10.000, 50.000, 500.000 euros, diversificarlo al máximo. Siempre, repito, con inteligencia y bien asesorado. Y el último sería no conformarnos con inversiones poco rentables. A veces, bueno, poco rentables o demasiado rentables, porque ahí caeríamos en una estafa de las muchas que hay donde te prometen el oro y el moro, ¿no? Por lo tanto, huir de los extremos. Es decir, huir de aquellas inversiones que son muy poco rentables y por tanto no vamos a sacar una rentabilidad de más de un 10%, por ejemplo, y huir de las que te prometen el 100% en poquitos meses, ¿no? Esos serían quizás los 6 errores que yo recomendaría tener en cuenta para no desperdiciar el dinero. Me quiero fijar especialmente en uno de ellos, el que decía
decías de Sí. los gastos cocodrilo, ¿no? O de las inversiones cocodrilo que más que darnos dinero nos lo quitan. ¿Es frecuente que incluso haya gente que se llegue a arruinar después de haber recibido o de haber conseguido, de haber ganado el gordo? Hay incluso localidades enteras en las que dicen, pues aquí la verdad es que no solo no nos sacó de la situación en la que estábamos, sino que ahora hay mucha gente que se arruinó después de haber recibido el gordo. ¿Eso ocurre con cierta frecuencia? Sí, hay una estadística de la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC, que, bueno, que ellos mismos han hecho un estudio y donde dicen expresamente que más del 70% de ganadores de la lotería terminan arruinados en un plazo de 5 años. Hay una película maravillosa del año 2007 de Rodrigo Cortés, Concursante, donde ahí se ve clarísimamente cómo un matrimonio recibe un montón de premios y precisamente como son pasivos, como digo yo, son premios que cuando los recibes, porque no es dinero lo que reciben, sino son yates, casas, una avioneta, nada más recibirlos ya no han tenido en cuenta lo que hemos dicho antes de Hacienda. Hacienda va a querer que pague su parte, no tenían ese seguro que decíamos al principio en la primera pregunta, y luego el problema está en que cuando quieren hacer frente a vender esos activos tienen que pagar a Hacienda, esos activos han depreciado. Es una película maravillosa donde explica precisamente cómo puede ser una pesadilla absoluta el hecho ese, precisamente de no tener ese conocimiento. Yo siempre digo que el ser humano tiene un termostato financiero, tú estás acostumbrado a manejar pues el dinero que recibes cada año o cada mes, y si de repente te quedas sin dinero o de repente recibes una suma demasiado grande que excede ese termostato que tú controlas, puede ser una auténtica pesadilla, como en esa película de Rodrigo Cortés lo demuestra, o este estudio que efectivamente, como dice la Universidad de Cataluña, pues efectivamente más del 70% pues terminan arruinados, peor que cuando estaban sin ningún tipo de premio de lotería. Bueno, recientemente vi una encuesta según la cual el 30% de los españoles dicen que si les toca la lotería iban a invertir en inmobiliario, en vivienda, por lo que nos decías antes. Este 30% están entre los hábiles a la hora de saber utilizar el dinero que les toca o que ojalá les toque en la lotería. Pues Juan, de verdad, gracias por atendernos. Ya solo falta eso, ya solo falta que nos toque. Los consejos los hemos apuntado. Yo si me toca te llamo, te vuelvo a llamar. Muchas gracias. Gracias a Muy ti, bien, José Luis. Juan Aro. Un fuerte abrazo. Un placer.